a Dios. ¿Has traído la palabra de Dios? Bueno, si la has traído, vamos a leer ahí un poquitito. ¿Os acordáis que hace un tiempo atrás yo había predicado acerca del profeta Elías? ¿Cuántos estaban aquí? ¿Cuántos habían escuchado esa predicación? Algunos sí, ¿verdad? Y dije que después venía una continuación. Esto es como el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y vamos a seguir, vamos a leer en Primera de Reyes el capítulo 17, por favor, en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 17. De todas maneras, supongo que Juan, siempre amable y solícito, nos pone ahí los versículos. Pero qué bueno es venir a la casa de Dios con la palabra, ¿eh? Acostumbrémonos a venir con la Biblia en papel. No nos hagamos tan comodones, que total si la ponen ahí yo ya no la leo. No, la Biblia es la palabra de Dios y tenemos que verificar por nosotros mismos lo que dice el Señor a su iglesia. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 2 al 7, dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo. A él se refiere a el profeta Elías. Estamos retomando de una predicación del pasado. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¡Wow! ¿Alguien ha comido alguna vez comida que los cuervos le traían en sus picos? Nunca, yo siempre he tenido que cocinar. Nunca me ha pasado. Era un privilegiado Elías. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Y qué hacían los cuervos? Le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y Elías bebía agua del arroyo. Así dice tu palabra, la mía también. Y el versículo 7 dice: y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Así que Elías, conforme al mandato, al orden, a la instrucción de Dios, se va al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permanece conforme a la instrucción que Dios le había dado. Y por la mañana y por la tarde, Dios siempre suple las necesidades, hermanos. Dios nunca nos abandona. Dios sabe qué cosas necesitamos. 2 veces por día Dios enviaba cuervos, porque la palabra dice que Dios había ordenado que los cuervos llevaran pan en su pico. Yo nunca lo vi en mi vida, pero creo lo que dice la palabra de Dios. Y él dice que bebía agua del arroyo. Y después de un tiempo el arroyo se secó. ¿Por qué? Porque no había llovido, tal como Dios le había dicho que así sucedería. Y este era el cumplimiento de una profecía que muchos años antes de que esto aconteciera había dado Moisés. Moisés había dicho en Deuteronomio: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Todo era sequía en aquel momento. Esto demostraba que los dioses que el pueblo estaba adorando y creyendo en él, y adorando y venerándolo, no tenían poder para hacer llover sobre la tierra de Israel. La tierra estaba devastada, la tierra estaba en sequía, la tierra estaba en una situación de caos totalmente. Anteriormente de todo esto, el profeta, con toda autoridad, se presenta delante del rey Acab. Estoy retomando lo que habíamos dicho anteriormente. Y le anuncia una y otra vez insistentemente que Dios castigaría a la nación por la idolatría. El pueblo se había vuelto pagano. Había dejado al único Dios verdadero. Este rey Acab, ¿os acordáis ¿con quién estaba casado? Con
con la joyita de Jezabel. Era una mujer idólatra, era una mujer ambiciosa. Ella fomentó a su marido para que su marido adorara a un Dios falso. Su marido, el rey de la nación, adoraba a ídolos. Tú has visto las procesiones de Semana Santa. Espero que ninguno hayamos asistido a procesiones de Semana Santa. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto en la televisión? ¿A quién se adora? A imágenes. ¿Cómo, hermana? Se adora a ídolos. Lo mismo que adoraban aquí, con otro aspecto, con otra apariencia, pero eran ídolos. Hoy en día pasa lo mismo que pasaba entonces y allí. Hay idolatría en el mundo donde estamos viviendo. Sin embargo, el rey Acab no hizo caso de la palabra del profeta. Y yo creo que cuando los profetas están hablando es para abrir los oídos y cuidado. Digo un profeta, un siervo de Dios. No cualquiera que viene y que diga, tengo una palabra para ti, mañana te casarás y tendrás 5 hijos. No, no, no. Gente seria. Siervos de Dios que hablan ungidos e inspirados por el Espíritu Santo. Él no dio oído a lo que el profeta Elías estaba diciendo. Y era una advertencia seria, hermanos, porque en aquel tiempo había escasez de comida. No era solamente un desvío de la religión, no era solamente una apostasía, sino que la gente en aquel tiempo moría de hambre porque la tierra no producía. Sin embargo, el rey Acab cerró su corazón y no hizo caso, y la tierra estaba en sequía absoluta. Y encima la señorita, esposa del rey Acab, Jezabel, lo perseguía a Elías para degollarlo, para matarlo, porque él declaraba el pecado de idolatría de esta mujer. Entonces él tiene que huir de ahí, él tiene que salir de ese lugar. ¿Y qué hace? Se va a este arroyo. ¿Cómo se llamaba el arroyo? Al arroyo de Querit. Y pasa el tiempo. Los cuervos cumplen con su trabajo y alimentan a Elías, pero el arroyo se secó y ya no había agua para beber. Sin embargo, Elías estaba dispuesto a estar al lado de ese arroyo hasta que recibiera una nueva voz de Dios, una voz divina. Él no actuó por impulso, él no se precipitó, él permaneció hasta que escuchó la voz de Dios. Y dice que Dios le dice la palabra, que Dios le dice que tenía que irse a otro lugar. Un lugar que se llamaba Sarepta. Sarepta. Era una ciudad fenicia. Era una ciudad que mayoritariamente había dejado de creer en el único Dios verdadero, en Jehová de los ejércitos, para creer en el Dios Baal Melquit. ¿Lo estoy diciendo bien? En el versículo, en Primera de Reyes, el capítulo que estamos viendo, en el versículo 9 dice, levántate, le dijo Dios. Escucha, él no se movió de ahí hasta que no tuvo dirección divina. Estaba dispuesto a dejar su propia vida. Levántate, le dijo Dios, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y entonces Elías va para aquel lugar, a Sarepta, y se encuentra una mujer viuda. ¿Dice tu palabra que allí había una mujer viuda? ¿Sabes cuál era la condición de la mujer viuda? Que no tenía nada para echarse a la boca. En aquel tiempo,
las mujeres viudas se descuidaban. De tal y más, si no tenía marido, estaba en una situación de inasistencia total, indefensa. Esas mujeres viudas entonces aún morían de hambre. Y Dios, irónicamente, le manda a Elías que vaya a Sarepta y que le pida de comer a una mujer viuda. Esto a mí me suena, porque lo he leído y lo he releído, que cuando Elías llega a aquel lugar y ve a esa mujer viuda, que en ese lugar estaba sola, recogiendo leña para poder hacer fuego, Elías se debe haber quedado asombrado, diciendo, pero esta es la mujer que me va a sustentar, esta es la mujer que me va a dar de comer a mí. ¿Cómo va a hacerlo si se nota que esta mujer está en una escasez extrema, en una pobreza extrema? Y a pesar de las dudas que Elías tenía, se acerca a la viuda y le pregunta, decide hablarle y le dice, por favor, ¿puedes conseguirme un sorbo de agua en la vasija y traérmelo para beber? Otro bien escaso. Y cuando ella iba a buscar el agua, él le pide algo que para ella era casi imposible darle. Él le dice, consígueme un trozo de pan. Un trozo de pan. Ay, Elías. Elías debía estar haciéndole una broma a esa pobre mujer. Para la viuda llevarle un sorbo de agua, aparentemente no había problema, no tenía problema. Pero darle algo de comer, eso era otra historia. Mira lo que dice en Primera de Reyes 17:12. Ella le respondió cuando él le pide el trozo de pan, vive Jehová tu Dios. Reconoció en primer lugar que Dios era el Dios, que Jehová era el Dios de Elías. Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejamos morir. Ya no tenían nada, solamente tenía un puñado de harina. ¿Qué le contesta Elías? Elías le dijo, mujer, no tengas temor, ve y haz como has dicho, ve con ese puñado de harina y ese poquito de aceite, cocina la torta, ve, no tengas temor, pero hazme a mí primero la torta, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. ¿Cómo? Primero le tenía que dar al profeta. Es que Elías estaba divagando. Esto se tenía que tomar como una broma. No era posible. Pero, ¿sabes? Esta mujer no reaccionó de mala manera. No le dijo, Elías, ¿de qué vas, muchacho? Aunque Elías en esta época ya no era un muchacho, era una persona adulta. Ella no le recriminó, no le dijo, pero ¿no te acabo de decir acaso que no tengo ni para mí, me estás pidiendo que yo te dé a ti? ¿No te das cuenta que si yo te doy a ti, mi hijo, mi único hijo, mi hijo y yo moriremos de hambre? Eso fue lo que le dijo la viuda a Elías. Por cierto que no, por cierto que no le dijo. Yo quizás se lo hubiera dicho. Tú quizás se lo hubieras dicho, me estás pidiendo un imposible. Primero mi hijo, como madre lo diríamos a que sí. Sin embargo, ella hizo lo que Elías le pedía.
Dios la puso en una prueba demasiado grande, demasiado difícil, porque te lo voy a decir con palabras sencillas, era como sacarse el pan de su misma boca para dárselo a un profeta que ni siquiera conocía, que había llegado a Sarepta por primera vez en su vida, que no tenía ninguna relación, pero sin embargo ella creyó lo que Elías le prometió. Y qué hermoso, hermanos, qué hermoso lo que Elías le prometió. Léelo conmigo en el versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, le dijo Elías: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Y sabes lo que pasó, hermanos? Que ella hizo la torta y que le dio primero a Elías, y la harina en la tinaja grande nunca faltó, y el aceite en la tinaja pequeña nunca escaseó. La fe de esa mujer fue puesta a pruebas. ¡Qué prueba tan difícil! Sin embargo, ella superó esa prueba de fe. ¡Qué desprendimiento! Dios no la abandonó, Dios al contrario la prosperó, le dio más. Si ella le hubiera dicho: no, Elías, esto es para mí, ella hubiera hecho la torta, se lo hubiera comido ella y el hijo y hubiera muerto. Sin embargo, ella dijo sí a lo que Elías le estaba pidiendo. Una prueba difícil, sin embargo, ella actuó ya confiando en que Elías era un profeta, el verdadero profeta de Dios. Actuó con fe, le dio todo lo que tenía. ¿Cuánto le damos nosotros a Dios? ¿Cuánto? ¿Qué le entregamos nosotros a Dios? ¿Lo que nos sobra? ¿Te ha pedido Dios alguna vez algo y tú le has dicho: no puedo, esto es demasiado, esto tiene demasiado valor para mí, esto no me quiero desarraigar de esto es un tesoro en mi vida? ¿Sabes qué es lo que te está pidiendo Dios más a ti? Yo estaba analizando sobre este tema en casa y decía: ¿no será, hermanos, no será que el Señor nos está pidiendo una vida más consagrada? Piénsalo. ¿Cuánto le entregas a Dios de tu vida? ¿Cuánto tiempo de tu vida, cuánto tiempo de tu día lo dedicas al Señor? ¿Cuánto tiempo apartas de todas las cosas y actividades que tienes a tu alrededor? Y todos estamos ocupados y todos tenemos responsabilidades que atender, que no se trata de ser irresponsables, pero ¿cuánto tiempo de nuestro día disponemos para leer la palabra de Dios? ¿Cuánto le entregamos a Dios? ¿Cuántos minutos, porque no me atrevo a decir horas, de oración le entregamos a Dios cada día de nuestra vida? ¿Qué ejemplo la viuda? ¿Qué mujer anónima? Ni siquiera está el nombre de ella. La Biblia lo pone como la viuda de Sarepta, pero ni siquiera figura el nombre, y ella entregó todo. Más tarde la viuda tuvo que volver a demostrar su fe otra vez. ¿Qué pasó? La Biblia cuenta que el hijo, el único hijo, que aparentemente era un niño pequeño, su hijo enfermó. Estando Elías el profeta viviendo en la casa de ellos, y enfermó de tal manera que el niño murió. Y la mujer no sabía por qué había muerto su hijo. Y la mujer hacía: será mi culpa, será mi culpa. ¿Qué tienes tú, profeta de Jehová, que has venido aquí? ¿Y qué es lo que estás intentando hacer conmigo? Estás intentando que yo te confiese a ti mis pecados. Es que Dios me está castigando.
todas esas cosas que nos preguntamos en momentos de crisis. ¿Qué he hecho yo? La culpabilidad, la irresponsabilidad. ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué has venido aquí a traer memoria de mis iniquidades, de mis pecados, de mis maldades y hacer morir así a mi hijo? Eso dice la palabra de Dios. ¿Y sabes lo que hizo el profeta? Elías dice que cargó con el cuerpo del niño, que lo tomó del regazo de su madre y que se llevó al niño a un aposento y lo puso allí en una cama. Hizo una oración en voz alta y que él se extendió sobre el cuerpo del niño por 3 veces y oró al único Dios verdadero, al Dios de Israel, no a los falsos dioses que nada hacen ni nada pueden hacer. Por 3 veces se extiende, se tendió sobre el niño. ¿Y sabes lo que dice la palabra? Que ese niño resucitó. ¡Guau! Si no me dices un amén con esto, es que te estás durmiendo y no quiero que te duermas. Dios lo resucita. Dice que este niño cobró vida. ¿Cuántos casos en el Antiguo Testamento, vemos de resurrección? Poquitos. Este fue casi el primero de los casos que resucitó una persona, en este caso un niño. Pero he aquí que Elías ya era de una edad avanzada y su ministerio llegaba a su fin. Era un hombre que siempre luchó contra la idolatría y el paganismo. Primera de Reyes 19:19, si puedes leerlo conmigo. Partiendo, ¿lo tienes? Partiendo de él allí, Elías halló a un joven, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Como Elías ya era una persona mayor y peinaba canas, como ya muchos de nosotros que se nos ponen los pelos blancos, Dios lo fue dirigido por Dios a buscar un sucesor. Y Elías lo encuentra, este sucesor, encuentra un joven llamado Eliseo detrás de su arado, trabajando en el campo de sus padres. Y la palabra dice que cuando pasa al lado de Eliseo, se saca su manto y lo pone sobre los hombros de Eliseo. ¿Sí? Elías debía ungir a una persona joven porque su ministerio llegaba al fin. Debía ungir a alguien para que siguiera el trabajo que él había empezado. Se saca su manto. No le dijo ni una palabra. No lo ungió con aceite. Simplemente pone su manto sobre los hombros del joven Eliseo. ¿Qué significaba el manto? El manto lo llevaban las personas o los líderes religiosos de entonces. Significaba autoridad, significaba realeza, implicaba responsabilidad para predicar lo que Dios quería y no lo que los dioses mandaban, y significaba unción sobre las vidas de las personas. Dice la palabra que Eliseo entendió inmediatamente lo que quería decir este acto simbólico de cuando Elías pone su manto sobre sus hombros. E inmediatamente Eliseo, Dios es salvación, responde. Le responde Elías.
La palabra dice que Eliseo, al recibir este manto, corrió detrás de Elías para ser un sucesor de él, sin dudarlo. Ahora te voy a leer unas características de Eliseo. Elías era un hombre mayor, era un hombre que veía que la vida le llegaba al fin. Elías amaba apasionadamente a Dios. Elige a un joven inexperto, pero que amaba a Dios. No le echa aceite, no le dice nada, solamente le pone su manto. ¿Y sabes lo que hace Eliseo? Corre detrás de Elías. Le sigue a Elías para ser entrenado por él, para seguir el mismo ministerio que tenía Elías. Porque él quería un compromiso con Dios. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu compromiso con Dios? ¿Cuál es tu compromiso? Si Dios hoy viniera y te echaría un manto sobre ti, ¿qué le dirías? Señor, no, tengo tantas cosas para hacer. Señor, ¿me está llamando a mí? No, no estoy capacitada. Señor, no puedo. Señor, hay otros que pueden predicar tu palabra. Señor, no tengo tiempo para poder orar. Señor, es que leo tu palabra y me quedo dormida. Sin embargo, hermanos, Dios nos creó para servirle a Él. Y no solamente servirle, sino tener intimidad, tener comunión y tener amistad con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Ese es el propósito para el cual Dios nos creó a cada uno de nosotros. ¿Qué ejemplo es este joven Eliseo? A mí me conmueve, no sé a ti, pero Eliseo comprendió este gesto simbólico de recibir ese manto y le dijo a Elías, yo te sigo. Yo te sigo, al Dios que tú sirves, yo serviré. La palabra que tú prediques, yo predicaré. El pecado que tú denuncies de idolatría, yo lo denunciaré. Yo seré tu alumno, yo seré tu sucesor, yo seré tu discípulo. Qué bueno cuando hay jóvenes en la actualidad que los vemos servir a Cristo con pasión, sin dudar nada. Dice que él le dijo a Elías, dame permiso para ir a despedirme de mi familia, y mató bueyes y les dio a todos sus allegados y quemó, se deshizo de todos sus utensilios de arar, de trabajar el campo, todo lo que le pertenecía, para seguirlo a Elías, porque él quería estar libre de una vida de comodidad. Él quería estar libre de una vida que hasta ahora lo ataba y quería verdaderamente ser un predicador de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Eliseo aprendía de él, de su experiencia, de su práctica. Comenzó su ministerio al lado de Elías. Elías iba para allí, pues Eliseo iba para allí. Elías hacía esto, él lo hacía, él aprendía, él aprendió, fue puesto a prueba en cosas pequeñas, le servía como un verdadero siervo, porque se quería entrenar eficientemente, sabiendo que su maestro un día, no muy lejano, tendría que partir. Una obra importante que él tendría que empezar a realizar solo. ¿Sabes? Eran completamente diferentes. Elías de Eliseo. Elías era una persona que llegaba al fin de su vida, Eliseo era un joven que empezaba su vida. Y te voy a leer unas características. Sin embargo, los dos amaban fervientemente al Señor. Los dos tenían celo por la obra de Dios. Y había un marcado contraste entre ellos. Elías, según lo que vemos en todo el ministerio que desarrolló, fue feroz, ardiente e enérgico.
Sin embargo, Eliseo era amable, simpático y sencillo. Qué diferente. Dice, Elías vivía aislado en el campo. A Eliseo le gustaba estar con la gente en las ciudades. Elías no tenía un hogar establecido. Eliseo disfrutaba de un hogar, de una familia y de una familia acomodada, de dinero, porque si no, no hubieran tenido 12 yuntas de bueyes. Eso solamente en aquel tiempo era para las personas que tenían un poco de dinerito. Elías parecía que no tenía más posesiones que su manto y su cinturón de cuero. Sin embargo, Eliseo era un agricultor adinerado con 12 yuntas de bueyes. Elías era un profeta del desierto, viste con la pobreza de los antepasados. Eliseo era un príncipe en la corte. Elías aparecía repentinamente ante los reyes, de vez en cuando con un mensaje de juicio. En cambio, Eliseo era amigo y consejero de reyes. Elías era un profeta de fuego. Eliseo era como un pastor espiritual. Qué diferentes. Qué bueno que a todos, seamos como seamos, no importa el temperamento, el carácter que tengamos, no importa la edad, todos podemos ser usados por Dios. Y a veces la excusa es que lo haga el otro que tiene más sabiduría. Podemos aprender. A que lo haga aquel que tiene más templanza en su carácter, que es más bueno, mira la cara de santo que tiene. No, Dios puede usar a todos por igual, porque Dios no hace acepción de personas. Aparentemente Elías pasa sus últimos años preparando a los hijos de profetas en distintos lugares, Gilgal, Betel, Jericó, pero ahora había llegado el momento en que tenía que partir de este mundo. Y se dirigió al oriente del Jordán, región donde había sido sepultado Moisés. Y le dice a Eliseo, no me sigas, no vengas conmigo. Será porque Elías no quería que su joven discípulo viera que él iba a morir. Sin embargo, Eliseo había caminado con Elías muchos años de su vida. Era como su padre, era como su amigo, era su entrenador, era su maestro. Y él le dice a su Señor, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. ¡Qué lealtad la de Eliseo a Elías! ¡Qué bueno, hermanos! Y sin embargo, mira, en Segunda de Reyes, vamos a leer el libro que sigue, Segunda de Reyes, ya había pasado el tiempo, 2:9, dice, cuando habían pasado el Jordán, porque Elías se saca su manto y golpea las aguas y el Jordán, como entonces anteriormente había pasado, el Jordán se abren y ellos pasan en seco. Cuando habían pasado el Jordán, Elías dijo a Eliseo, pida lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Esto es una demostración de que Elías sabía que él partía de este mundo. Pida lo que quieras antes que sea quitado de ti. Y Eliseo no pidió nada para él. No pidió riquezas. No le dijo, ahora pido al Señor que me pueda resarcir por todos los años que yo te seguí a ti, por mi casa, mi comodidad, mi dinero, mi campo, mi arado que quemé. No pidió nada de eso. ¿Qué dice la palabra que le pidió? Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una doble porción del espíritu que tenía Elías, porque Elías era un profeta de Dios, un profeta noble, servicial, íntegro, un profeta que no se amedrantaba delante de Acab ni de Jezabel, y ese mismo espíritu quería tenerlo Eliseo para él.
Pide lo que quieras. Mira que no te pido poder, mira que no te pido riquezas, mira que no te pido casas, mira que no te pido un nuevo arado, mira que no te pido nuevas tierras. Solamente te pido que el poder del Espíritu Santo esté sobre mí, porque el tiempo que tengo que a partir de ahora será un tiempo difícil y necesito la unción, la gloria de Dios sobre mi vida, así como lo estuvo contigo, profeta Elías. ¡Qué buena la petición de Eliseo! ¡Qué bueno que él no miró nada de cosas materiales! Él no miró, él podía haber dicho, pídeme lo que quieras, esta es la mía, te pido una doble porción de tu Espíritu Santo para poder seguir en el ministerio, para poder seguir denunciando la maldad y la idolatría. ¿Y qué le dijo Elías? Dijo, cosa difícil has pedido, siervo mío Eliseo. Era tan joven este Eliseo, quizás no sabía lo que pedía, pero le dijo, si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. ¿Qué le quiso decir? Significaba que si Eliseo le veía cuando Elías fuera arrebatado, ese deseo le sería concedido. Y si no lo veía, ese deseo no sería concedido. Y dice la palabra que mientras caminaban, ¿qué pasó? Vino un carro de fuego súbitamente desde el cielo, los separó a los dos y lo arrebató como en un torbellino al cielo, algo inusitado, algo que nunca se ha visto como un milagro. Yo jamás he visto algo así, ni creo que ninguno los veamos. Pero cuando Elías fue llevado en ese carro de fuego al cielo, deja caer su manto. Y allí Eliseo se agacha y recoge el manto. Él no se queda mirando, llorando, Elías, te vas, no me dejes solito. No, él se agacha, coge ese manto. Primero dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Nunca más lo vio, pero se pone sobre sí el manto que Elías le había dejado, que había caído. Este manto representaba una autoridad delegada por el propio profeta de Dios hacia un joven que se estaba iniciando en un ministerio, y un ministerio fuerte. Él no sería nunca otro Elías. Hemos visto las características, eran completamente diferentes. Sin embargo, él aceptó este reto. Y sabes, Eliseo supera en milagros, la cantidad de milagros que hizo Eliseo supera a los milagros que hiciera Elías. Era asombroso el ministerio de Eliseo. En esa época fue cuando se destruyó la adoración al dios Baal y a todos los falsos dioses. Y yo creo, hermanos, leyendo, estudiando, profundizando, me gusta la palabra de Dios. Me gusta, y creo que la palabra de Dios no es solamente para leerla. La palabra de Dios es para estudiarla, es para escudriñarla, es para aplicarla a nuestras vidas. Y si yo puedo, y espero que tú también lo puedas hacer, que Dios nos ha dado por medio de esta lección de Elías y de Eliseo, sus contrastes de generaciones, de edad, de caracteres, de temperamentos, de sociedad. Sin embargo, nos da una clara lección. Dios quiere hacer cosas mayores de lo que ha hecho hasta ahora. ¿Lo crees? Como decía un trocito del vídeo que hemos visto, no solamente Dios elige a los jóvenes, elige también personas mayores para servirle. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que hay un legado para la nueva generación. Yo creo que hay un legado para cada nueva generación. Y que cada nueva generación, no importa la edad que tengas,
tengas 30, tengas 40 años, tengas 20, tengas 15 años, cada nueva generación debe pedir lo mismo que pidió Eliseo. Señor, dame una doble porción de tu Espíritu Santo, porque yo quiero servirte como sirvieron mis mayores. Tenemos que dejar legado, hermanos, a la gente joven. Tenemos que incitarlos, a los jóvenes, a los de mediana edad, a los matrimonios, a que ellos busquen sus propias experiencias con el Señor, que aprendan de los mayores. Claro, Elías fue un maestro, Elías fue un entrenador. Eliseo empezó como un simple discípulo, pero tuvo un llamado de Dios. Yo creo, hermanos, que debemos de aceptar el legado. Que los jóvenes, que la gente joven de este lugar, de cualquier lugar, debe aceptar el legado como aceptó Eliseo para seguir predicando la palabra de Dios. ¿Qué es un legado? Es algo que se le encomienda a otra persona, se le instruye, se le discipula, se le anima, se le incentiva para que estas personas jóvenes comiencen a ponerse firme sin desechar a los mayores. Al contrario, aprendiendo de los mayores, pidiendo consejo a los mayores, instruidos por los mayores, pero que ellos se pongan en la brecha y pongan la mano en el arado y vayan adelante sin mirar hacia atrás. Allí cuando estábamos, habéis visto en el vídeo que había muchas cositas de estas, un legado. Éramos por lo menos 4.000 personas en esa iglesia, había 4.000 de estos, de todos colores, blanco, verde, rojo. En un momento muy emotivo, muy conmovedor, llamaron a todos los pastores mayores de 65 años para que recibieran un legado. Todo el consejo de los presidentes de las asambleas de Dios, de todo el mundo, porque era un consejo internacional, dejaban un legado y allí salían los pastores mayores, peinando canas, algunos solos, otros matrimonios cogidos de la mano. Fue un momento emotivo, conmovedor, hermoso. Era un reconocimiento al trabajo que ellos habían estado haciendo como Elías, incansablemente. Y le dieron uno de estos a cada pastor. Y el pastor, había muchos, se quedó ahí adelante con su legado, su batuta lo llamaban, con su legado ahí adelante. Y eso no termina ahí. Luego ellos dijeron de la plataforma, la próxima generación, los que ya tienen de 45 a 60 años, que están ministrando, que están siendo profetas, como era Elías, que están siendo apóstoles, aquellos que pastores, reciban el legado de parte de estas personas mayores. Y pasaron un grupo mucho más amplio al frente y las personas mayores le entregaban el legado a los nuevos, a los más jóvenes, entre 45 y 60 años, y se abrazaban y recibían realmente la encomienda, la comisión que nos dio Jesús mismo, porque el primer legado lo dejó Cristo mismo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y luego, cuando ellos volvían a sus asientos, no había desorden, éramos 4.000 personas y todo se hizo con orden. Y la alabanza tocaba unas canciones que nos llegaban, nos hacían llegar hasta el cielo mismo. Ahora pasen adelante los más jóvenes, los que tienen 30, 45 años, fue el grupo más numeroso que salió adelante a recibir el legado
de las manos de los pastores más ancianos, y ahora pasen todos los jóvenes que tienen entre 20 y 35 años que quieran recibir el legado de Dios. Y fue conmovedor, hermanos, fue conmovedor ver cómo gente joven recibía un legado para predicar la palabra de Dios. Jóvenes que no están comprometidos con el mundo, jóvenes que se comprometían con Cristo, y ellos recibían el legado y estaban juntos, abrazados. Algunos se echaron a llorar al suelo y decían: Señor, hoy entiendo que como Elías le dejó un legado, fue sucesor Eliseo de Elías para seguir con la misma misión. Hoy quiero servirte a ti. Hermanos, las generaciones que están a nuestro alrededor, jóvenes, no necesitan que les arrinconemos. Necesitan que nosotros los instruyamos. Necesitan que nosotros con la experiencia le transmitamos a ellos el poder que hay en la palabra. Necesita que les demos consejos, que les orientemos, porque la generación nueva necesita salir a la calle y decir que hay un Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. Si nosotros no lo hacemos, esa gente de allá afuera se va al infierno. Y no creo que ninguno de nosotros querramos que nadie se vaya al lago de fuego y de azufre. Estos jóvenes aceptaron ese legado. Y sabes, hermano, en la iglesia hay muchas cosas aún por hacer. Hay mucho trabajo que realizar. ¿Lo crees? ¿Y sabes lo que estamos necesitando? Gente que deje el arado, no que sea irresponsable, no que deje de estudiar, no que deje de trabajar, pero que diga como dijera aquel profeta, otro profeta, Isaías: heme aquí, envíame a mí. Gente valiente que es capaz de decir: dejo la comodidad. Gente que joven que se arrodilla al lado de su cama y que diga: voy a orar por la salvación de mis amigos, de los que están en el instituto, de los que están en la universidad. Matrimonios jóvenes que se comprometan a aceptar el legado de predicar el glorioso evangelio de Dios. ¿Puedes ponerte en pie, por favor? Hay una canción.